Hola, gente. ¿Todo bien? Estamos de vuelta con otro vídeo en el canal. Y hoy vamos a ver la historia del único cazador de rango S del mundo que fue traicionado por su gremio y ahora necesita esconder su identidad de inmortal. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal para dar ese apoyo. Sin más rodeos, vamos al vídeo. Esta historia comienza con, aparentemente, nuestro protagonista diciendo que pensaba que todos eran verdaderos compañeros suyos. Entonces se lo muestra, un guerrero, luchando contra un enorme dragón rojo junto con sus compañeros. Corre hacia el dragón, mientras su equipo ataca desde la retaguardia, mostrando lo que parece ser una niña, un sabio anciano, una santa y un hada, creo yo. Dando el golpe final al dragón, él grita que con eso puede terminar la lucha, y el dragón es derrotado. Dice que esa camaradería estaba destinada a durar para siempre. Se muestra al protagonista y a su grupo sentados alrededor de una fogata, con él preguntando cuál sería la próxima misión. El mago dice que probablemente otro dragón, ya que no dejaban de aparecer. La santa le dice al prota, que se llama Luke, que todo estará bien. Él pregunta si quiso decir que nosotros estaremos bien. Entonces, el prota del futuro se pregunta por qué todo tenía que terminar de esa manera. Se muestra al protagonista con la cara llena de sangre y un agujero en el abdomen. Sus compañeros lo observan con desprecio, y el sabio dice que ahí es donde se separan. El prota pregunta por qué le hicieron eso. Dicen que era lo esperado de alguien de rango S. El sabio dice que no era casualidad que el reino hubiera puesto una recompensa por su cabeza. El prota sigue insistiendo en que le digan por qué hicieron eso con él. La santa le pide perdón al prota, diciendo que también fue difícil para ellos e anda a freír monos, santa. Él grita otra vez preguntando por qué, y la santa dice que es porque él era un monstruo. Luego explica que él era el único guerrero de rango S del país, y gracias a él pudieron repeler la amenaza de los monstruos. Pero ahora que la cantidad de monstruos ha disminuido, la siguiente amenaza estaba clara, el próximo monstruo sería él, no tiene ni sentido. El mago dice que un solo dragón puede destruir un reino, y el prota podía derrotar dragones él solo, o sea, el prota iba a empezar a destruir reinos por su cuenta, ¿eso es lo que piensas, imbécil? El prota grita que nunca haría algo así. La santa dice que tal vez eso sea verdad ahora, pero ¿quién garantizaría que en el futuro no lo haría? Entonces, la santa toma la espada sagrada y la apunta al prota. Él intenta tomar su espada, pero el sabio lanza un hechizo de cadenas y dice que ser sepultado por las manos de sus compañeros era la única misericordia que podían ofrecerle, tremendos compañeros, El prota intenta mirar al sabio, llamado Ortram. Entonces, el hada se ríe en su cara y pregunta si eso era lo que parecía un rango S. Lo llama patético. La niña de azul dice que la magia del maestro, o sea Ortram, era simplemente increíble. El prota la mira y dice: esto tiene que ser un error, ¿verdad? El sabio le dice a él que acabe con eso. Al acercarse al prota, él le pregunta si incluso ella se había unido a ellos. Entonces ella comienza a temblar y se detiene. Ortram dice que esa era una tarea pesada para él. La santa le pregunta a Ortram si ella puede encargarse. Él le dice que solo termine con eso de una vez. Entonces, ella pregunta si el prota tiene alguna última palabra. Él guarda silencio, y cuando está a punto de matarlo, él dice: ¿recuerden esto? Y así, el único rango S del reino muere a manos de sus propios compañeros. El prota entonces nos explica que, en ese mundo, existía algo llamado bendiciones. Sus compañeros, que también eran los aventureros más fuertes, tenían cada uno de ellos un poder milagroso otorgado por una bendición. El sabio Ortram pensé que era un mago, tenía la bendición del Gran Espíritu, a la maga Eyecler tenía la bendición del Señor Demonio, a la Santausa Mereente tenía la bendición de la diosa y, en cuanto al prota, Lucotide, él tenía la bendición del Fénix. El milagro concedido por ese ave divina no era nada menos que la inmortalidad. Él cuenta que, simplemente, no puede morir. Entonces, 3 meses después, en las tierras remotas de Acema, en una pequeña aldea, se muestra un grupo de personas, presentándonos a la farmacéutica de la aldea, Lilim, y al aldeano, Lugo, enfrentando a un enjambre de abejas asesinas, que eran insectos demoníacos enormes. Lugo le dice a Lilim que retroceda un poco, y luego extiende la mano hacia las abejas diciendo que la exterminación de plagas está por comenzar. Entonces lanza una ráfaga de fuego desde sus manos que realmente acaba con las plagas y abre un boquete en el bosque. Los demás aldeanos quedan impresionados al ver que terminó con el enjambre con un solo golpe. Lilim dice que nunca había visto una magia tan poderosa antes, mirando al señor Lugo, que lleva una máscara parecida a la de Darth Vader. Ella deduce que sus sospechas sobre el señor Lugo eran ciertas, él es. Entonces corta a una escena de ella golpeando la mesa de un anciano, diciendo que había algo muy raro en un viejito.
El anciano pregunta de qué está hablando, y ella dice que obviamente se trata del señor Lugo, que es demasiado fuerte. Cuenta que el hechizo que usó para derrotar a las abejas asesinas, la semana pasada, también derrotó a una manada entera de lobos él solo, y la semana anterior a esa, espantó a un cíclope furioso con solo una mirada, y más atrás, en la semana anterior a la anterior, había aniquilado a una banda entera de ladrones en una sola noche, y el tipo es una bestia, no hay duda. El anciano dice, sonriendo, que gracias a él, la aldea está más tranquila que nunca. Lilim se rasca la cabeza y dice que puede que eso sea cierto, pero aún así, es un poco sospechoso. Entonces, cuenta que el aventurero de rango S, Lord Luke, murió repentinamente hace 3 meses, justo cuando el señor Lugo apareció en la aldea. Sospechoso, ¿no? Para sorpresa de todos, ella cree que el señor Lugo probablemente mató al prota y ahora tiene una recompensa sobre su cabeza. Por eso nunca se quita el casco, todo para esconder su identidad. El anciano dice que si eso fuera verdad, ella no tendría ninguna posibilidad en una pelea contra él. Ella responde que exactamente eso es lo que quiere demostrar. El anciano dice que, de todos modos, su filosofía es nunca rechazar lo que viene a él. Tranquilo ahí, viejo. Dice que cuantos más jóvenes haya en la aldea, más animada se vuelve. Y sinceramente, desde que el señor Lugo llegó, no ha pasado nada malo en la aldea. Lilim entonces dice que va a investigar por su cuenta y le pregunta al anciano dónde está el señor Lugo en ese momento. Él responde que le pidió al señor Lugo que se encargara de un oso negro. Ella dice que dejen de tratar el exterminio de monstruos como si fuera una ida al supermercado. Poco tiempo después, Lilim va al bosque y le pide al espíritu menor que la guíe hasta el señor Lugo, y también le pide, obviamente, que le avise si aparece algún monstruo. Entonces dice que cualquiera baja la guardia cuando está solo, y que ni siquiera el señor Lugo debe ser una excepción a eso. Hoy, dice que va a descubrir la verdad. Entonces lo encuentra sentado en medio de un área plana. Ella se esconde entre los arbustos y se pregunta si está dormido. Entonces, aparece otro señor Lugo al lado de ella y se burla, diciendo que tal vez él se dio cuenta de que alguien se acercaba y ya estaba en alerta. Luego dice que no esperaba que fuera la señorita Lilim por allí. Lilim piensa que era de esperarse que el señor Lugo la descubriera tan rápido, pero cuando se da cuenta de que ya está a su lado, se asusta. Ella pregunta cómo es que está allí sentado y al mismo tiempo parado frente a ella, y él dice que eso es su postimagen. Ella dice que es cierto, porque poco a poco él estaba desapareciendo. Se da cuenta de que ningún aldeano común hace ese tipo de cosas, y el señor Lugo empieza a reír. Pero luego le pregunta lo más importante, ¿por qué Lilim estaba caminando por el bosque? Ella, para disimular, dice que escuchó por ahí que él había ido a enfrentar al oso negro y se preocupó por él. El señor Lugo dice que no tenía por qué preocuparse, ya que, usando trampas, es fácil derrotar a uno solo. Lilim dice que no puede ser tan fácil así, ya que ni siquiera los caballeros de la capital logran lidiar con osos negros. El señor Lugo le dice que solo observe. Entonces, le muestra una colmena llena de miel que había conseguido más temprano. Él dice que, lanzando magia de gravedad alrededor de esa área, puede montar una trampa sencilla. Lilim pregunta cómo puede usar ese tipo de magia avanzada con tanta facilidad. Entonces aparece el oso, y el señor Lugo le dice que se escondan. El oso negro, que aparentemente ama la miel, corre hacia la colmena, y en el exacto momento en que entra en el área afectada por la magia, cae inmediatamente debido a la alta gravedad en esa zona. Lilim dice que no puede creer que fuera tan fácil así, pero el señor Lugo la interrumpe diciendo que otro oso también está viniendo. Después de una docena de osos que caen uno tras otro, el señor Lugo mira la montaña de cuerpos y dice que, al parecer, esa noche cenarían estofado de oso, y el tipo llevó a los osos negros a la extinción. Lilim piensa que derribar un solo oso ya sería impresionante, pero más de 10 osos negros de una sola vez ya es una locura. Ella mira al señor Lugo y piensa, ¿quién es él realmente? ¿Será que es el prota? Se muestra a Lilim escribiendo, aparentemente, en su diario. Lo que escribe es que han pasado 3 meses desde la desaparición del único aventurero de rango S del mundo, el Lord Lucoteide. El número de monstruos está creciendo rápidamente en todo el mundo, los campos han sido devastados, el ganado robado, la producción y distribución están sumidas en el caos. Y, naturalmente, los efectos de eso han llegado al pueblo donde ella vive, el pueblo de Acema. En otra escena, se muestra a Lilim sorprendida al saber que una de sus carrozas fue robada. Un aldeano dice que fueron rodeados por hadas, que lograron proteger la mercancía, pero aún así se quedaron sin medicinas, y las hierbas restantes fueron aplastadas. Lilim se siente muy frustrada, porque, como ella dice, no puede trabajar así, ella es farmacéutica. Una señora llamada Amal llora desesperadamente al ver que también le robaron sus pancitos. Pero Lilim pregunta si no quedan más panes en el pueblo. Amal dice que los panes que quedan en el pueblo son de rango S en el mundo de la panadería, una obra maestra gourmet. Por eso,
no puede ni venderlos ni comérselos. Lilim se queda con ganas de comer una hora. Entonces llega Lugo para unirse a la charla y pregunta qué es todo ese alboroto. Lilim le explica que la carroza fue atacada por hadas y... Entonces aparece el maldito Lugo con miles de cajas detrás de él. El campesino que había perdido la carroza dice que esas cajas eran exactamente las que le robaron. Lugo dice que vio a unas hadas causando alboroto cerca del pueblo y terminó encontrando las cajas por ahí. Lilim se alegra muchísimo y dice que eso era lo que se esperaba del señor Lugo. Ahora podría preparar sus medicinas en paz. Felices de la vida, van a abrir las cajas, pero Lugo nota que, por el tamaño de la carroza, debería haber muchas más cajas. Al abrir las que él trajo, ven que no estaban ni los pancitos de la anciana ni las cosas de Lilim. Lugo se enfurece con las hadas al punto de apretar los puños con fuerza. Lilim y los demás comienzan a sentir un temblor en el suelo y piensan que es un terremoto, pero en realidad, es el Lugo tan furioso que genera un cráter en el suelo con su fuerza. Dice que esas hadas se atrevieron a esconderle algo todo ese tiempo, y de inmediato se lanza hacia donde estaban, diciendo que recuperará todo cueste lo que cueste. Lilim corre para acompañarlo. Entonces Lugo le pregunta por qué lo está siguiendo. Ella dice que no tiene un motivo especial, solo pensó que sería bueno observar un poco. Pero en realidad, nos cuenta a nosotros que solo fue porque, si Lugo perdía el control y destruía el pueblo, eso terminaría siendo un gran problema. Sí, yo diría que hacer volar el pueblo sería un problema. Una hada observa a los dos caminando por el bosque y dice que, la vez pasada, Lugo la sorprendió, pero que esta vez tiene varias trampas listas. Esta vez, será él quien salga perdiendo. Esa hada es Peisa. El protagonista simplemente mira en su dirección y la elimina con una ráfaga de fuego, con la hada cayendo al suelo como si fuera basura. Lugo le dice que deje de llorar y que lo lleve a la reina. Lilim nota que Lugo definitivamente es del tipo, no me hagas enojar, una vibra bastante peligrosa. Al llegar al bosque del gran árbol, Peisa dice que la ira vive en lo profundo de ese bosque. Ella marcó las trampas en el camino en ese mapa, así que le pide al señor del casco negro, también conocido como Lugo, y probablemente el protagonista, si ahora puede ser liberada. Él la mira fijamente y dice que no. Peisa comienza a llorar y le pide piedad, porque la reina la va a eliminar. Llora diciendo que ella es terrible. Cuenta que la reina le arrancará las alas, la prenderá fuego y luego la dará como alimento a los sapos. Madre mía, ¿todo eso? Lilim pregunta si tal vez Lugo podría dejarla ir, ya que ya tienen el mapa y no necesitan necesariamente de ella. Además, le está dando un poco de pena. Entonces Lugo toma a la hada por la cuerda y empieza a revisarla. Lilim nota que algo se cayó de la hada y le pregunta si no era suyo. Al mirar bien lo que había en el suelo, ve que eran las bragas que ella estaba usando. Entonces, Lilim le grita a la hada, preguntando por qué demonios tenía su ropa interior. Lugo entonces cuenta que es un clásico de las hadas el uso de magia de robo, siendo esa su especialidad. Dice que probablemente intentó distraerla para crear una brecha y así escapar. Lilim pregunta entonces si lo que dijo Lugo era cierto. Obviamente, el hada comienza a negar, diciendo que jamás haría algo así, y que apostaba que había sido el tipo del casco negro desde el principio, o sea, el señor Lugo. Lilim entonces defiende a Lugo, diciendo que hasta puede parecer sospechoso, pero no es ese tipo de persona sospechosa. Lugo dice entonces que no se puede confiar en las palabras de un hada, es inútil creerles. El hada confiesa entonces, diciendo que eso solo fue un momento de debilidad. Lilim, furiosa, le dice que se calle y los lleve ahora hasta su reina hada, y le pregunta si ya entendió. Ya en la parte más profunda del gran bosque, en el nido de las hadas, Lugo está causando el terror entre ellas. Todas comienzan a gritar, diciendo que estaban acabadas, pues había llegado el hombre del casco negro. Y entonces llegan a la cámara de la reina. Lilim le pregunta al hada si no había ninguna trampa en ese lugar. Ella lo niega, diciendo que no, porque ese era un lugar sagrado, soltando una risita al final. Lilim dice que esa risita fue muy sospechosa, pero el señor Lugo la ignora y lanza fuego a la puerta de la cámara. El hada grita para que no haga eso. Entonces muestran a la reina de las hadas cayendo rígida al suelo después de recibir una ráfaga de fuego en la cara. Lugo dice que, solo por el hecho de no ser lanzada lejos, ya muestra que es la reina. La reina empieza a toser y se sorprende de haber resistido la magia de Lugo. Entonces se presenta como la reina de las hadas, Tiemia. Una magia de ese nivel no tendría efecto sobre ella. Luego empieza a escupir sangre. Lilim dice que claramente sí le dolió, pero entonces ella milagrosamente comienza a curarse. Lugo pregunta si eso era la bendición del rey de las hadas. Tiemia dice que sí, exactamente. Por eso nadie podía tocarla. Lugo entonces dice que eso es perfecto, porque tiene algunas preguntas para ella,
empezando por donde estaba la carga que robaron con esos truquitos. La reina intenta hacerse la lista, ironizando sobre quién podría saber dónde estaba la carga, pero en su mente se pregunta cómo una presión como esa podía venir de un simple humano. Lugo dice que reformulará la pregunta, ¿qué iban a hacer las hadas con armas y medicinas humanas? La reina responde que es obvio, una guerra. Con el maldito aventurero de rango S, Lucoteide, muerto, esa era la oportunidad perfecta. Dice que su plan era derrotar a todos los humanos e iniciar la era de las hadas. Que ella se convertiría en el nuevo rey demonio, apuntando con el dedo hacia Lilim. Entonces, de repente, un rayo de luz aparece en su dedo, jalando un brillo que venía del collar de Lilim. Lilim cae al suelo, desmayada. Lugo se queda en shock. Luego se da cuenta de que sí, la magia de la reina de las hadas podía incluso robar almas. El hada menor celebra, diciendo que su reina era la número 1 del mundo. La reina dice que ahora tomará también el alma de él. Lanza la magia de robo de almas, pero simplemente desaparece al tocar a Lugo. Ella no entiende qué pasó. Entonces Lugo explica que ese tipo de magia no funciona contra alguien con un poder mágico mayor que el del usuario. El hada dice que no es posible que un humano común tenga más poder mágico que la reina de las hadas. Es entonces cuando Lugo comienza a quitarse la máscara y revela poco a poco su cabello rojo. La reina dice que no puede ser verdad. El hada pregunta qué está pasando. Entonces la reina dice que escuchó, una vez, de la reina anterior, que entre los humanos había uno con el que jamás se debía enfrentar, el único aventurero de rango S, el enemigo natural de los monstruos, claro que es él, ¿no? La reina cuenta que había oído decir que estaba muerto, pero, para sorpresa de nadie, ese tal Lugo era el maldito Lucoteide, quien dice que recuperará el alma de Lilim y también la carga robada. El prota entonces comienza a usar magia de gravedad sobre las dos hadas, con la reina sintiendo que va a ser aplastada. Él le pregunta si al menos reflexionó un poco sobre sus acciones. Orgullosa, ella dice que ni por un segundo pensó en eso. Piensa que, si se rindiera ahora, si se sometiera a algo así, no estaría cumpliendo con su deber como reina. Se queja diciendo que, si no se hubiera topado con un monstruo como el prota, nada de esto habría pasado. Grita diciendo que no puede permitirse perder ante alguien como él, es simplemente el aventurero más fuerte del mundo. Entonces el prota cancela la magia de gravedad. La reina pregunta por qué lo hizo en vez de acabar con ella. Él dice que recordó algo que quería preguntarle. Ella pregunta qué tipo de pregunta ahora, siendo esa el porqué de haber querido iniciar una guerra. Él cuenta que ella podría haber seguido escondida en ese nido, viviendo en paz, robando algunos dulces de vez en cuando. La reina Tiemia dice que él realmente no entiende nada. Desde que desapareció de los reflectores, la actividad de los monstruos aumentó drásticamente. Como resultado, razas más débiles como la de las hadas fueron expulsadas de sus hogares. Incluso cuando pidieron ayuda a los humanos, fueron rechazadas en las puertas. Por eso ella decidió derrotar y ocupar el reino de los humanos. El prota completa, diciendo que ella haría todo eso solo para usarlos como escudos. Tiemia dice que, incluso si no pudieran ganar, una guerra haría que los humanos volvieran a temer a los monstruos. Así, estarían demasiado ocupados luchando contra otras criaturas, dejando en paz a los monstruos más débiles. Cuenta que solo así podrían sobrevivir. El prota dice que realmente pensó bastante en ese plan, pero aún así, Tiemia admite que fueron derrotadas con facilidad por alguien como él, claro, es el prota. Tiemia se arrodilla y dice, Lucoteide, puedes tomar mi vida. A cambio, por favor, perdona a mis compañeras. Luke entonces dice a Tiemia que vaya a la aldea Zema, que él protegerá a todas las hadas. Pero, a cambio, que no ataquen más a los humanos. Dice que el plan fue imprudente desde el principio. Afirma que, incluso si no fuera él, hay muchos humanos en la capital que ellas jamás podrían vencer y, por la cara de sorpresa de ella, el prota deduce que no sabía eso. Ella pregunta si él realmente está hablando en serio. Él responde que sí. Ella nos cuenta que las hadas son mentirosas, así que saben reconocer a alguien que miente al instante, y él no estaba mintiendo. Sabe que es una derrota total. Entonces dice que aceptará irse y no atacar más a los humanos. Y le dice que más le vale protegerlas. Él toma su mano y responde, claro. 2 semanas después, en la aldea Zema, Lilim entrega un medicamento que el anciano de la aldea le había pedido. El viejo se disculpa por molestar a Lilim. Entonces ella le dice que le agradezca al señor Lugo, pero el viejo cuenta que ya lo hace todos los días el lamebotas. Lilim nos cuenta que, gracias al señor Lugo, toda la mercancía fue recuperada. Con eso, puede seguir trabajando como boticaria con seguridad. Pero... Ella le pregunta al viejo, que es el jefe de la aldea, ¿qué opina ahora de la aldea Zema?
Él cree que está mejor que nunca. Y le pregunta a la señora Armal. Armal responde, claro, mientras come panes dulces con Tiemia, quien dice que nunca había comido algo tan rico y suave antes. Lilim cuenta que una gran cantidad de hadas terminó estableciéndose en la aldea Zema. Ayudan a cargar mercancía, patrullan los alrededores del pueblo e incluso cuidan de los ancianos, dándoles masajes en los hombros. Antes de que Lilim se diera cuenta, ya estaban completamente integradas a la vida de la aldea, y la persona que organizó todo fue, ya saben quién. El jefe de la aldea le dice a Lilim que fue exactamente como dijo el señor Lugo, esa relación de cooperación con las hadas realmente puede ayudar a que la aldea crezca. Lilim está de acuerdo, pero en su pensamiento, aún se mantiene cautelosa. Pueden ser pequeñas, pero Lilim todavía cree que son monstruos, ya que le robaron su ropa interior e incluso su alma. Lilim nos dice que simplemente no puede confiar en ellas. Tiemia entonces tira del vestido de Lilim. Ella le pregunta qué pasa. Tiemia dice que Lilim parecía muy cercana al señor Lugo, y quería saber si a él también le gustaban los pancitos dulces. Lilim se pone pensativa y dice que no sabe mucho sobre dulces, pero no cree que exista alguien que los odie. Lilim entonces quiere saber por qué la pregunta. Tiemia dice que, obviamente, es porque quiere comer junto con el señor Lugo. ¿Va a comenzar la rivalidad femenina? Para mi sorpresa, Lilim encuentra la sonrisa de las hadas demasiado tierna, y honestamente, eso es un problema para ella. Así que le da un abrazo a la tierna Tiemia, quien se queja pidiéndole que la suelte. Lilim se disculpa, y el viejo pregunta si las chicas se olvidaron qué día es hoy. Lilim grita diciendo que por supuesto que no. Entonces le dice a Tiemia que los oficiales de la capital vienen para una inspección. Dependiendo de cómo se comporten las hadas, pueden acabar siendo exterminadas como monstruos. Tiemia no parece preocuparse mucho por el hecho de que los oficiales vendrán hoy. El jefe de la aldea dice que Tiemia y las hadas son todas adorables, así que todo saldrá bien, según él. Además, el señor Lugo ya se encargó de los monstruos de los alrededores. ¿Está seguro de que los inspectores amarán la aldea de Azema? Lilim dice que, aún así, deben ser precavidos. Lilim dice que, como Tiemia es la líder de las hadas, cuenta con ella para que todo salga bien con las hadas. Tiemia dice que deje el problema con ella, que todo está bajo control. Porque, en nombre de la reina de las hadas, con sus pancitos dulces y su ternura irresistible, ellas van a mostrar la mejor hospitalidad posible. En el camino hacia la aldea Zema, todo estaba tranquilo. No se había avistado ningún monstruo hasta ese momento. Entonces se muestra a la investigadora del gremio, Luluel, quien estaba escribiendo el informe sobre la aldea. Ella explica que el deber principal como investigadores es estudiar la ecología de los monstruos, pero la investigación esta vez es un poco fuera de lo común, siendo el objetivo reportar las condiciones de una aldea donde humanos y hadas conviven. Otro investigador del gremio, llamado Garam, dice que tal vez el pueblo de Azema está siendo engañado. Luluel le pregunta por qué piensa eso. Garam explica que las hadas son astutas, traviesas y más peligrosas de lo que aparentan. Aventureros de rango CEO inferior son fácilmente engañados y eliminados rápidamente, los aldeanos comunes no tendrían ninguna oportunidad contra ellas. Luluel dice que por eso lo trajo a él, un aventurero de rango B, así que espera que esté a la altura. Garam dice que también quiere mostrar buenos resultados aquí para ascender a rango A. Garam entonces dice que, si las hadas muestran cualquier comportamiento sospechoso, las eliminará. De repente, sienten un temblor fuera del carruaje. Ambos miran por la ventana y ven una niebla oscura. Luluel dice que tal vez sea una broma de las hadas, pero estaba demasiado elaborada para eso. Garam siente que algo anda mal y le dice al cochero que acelere, porque necesitaban salir rápido de ahí, era un maldito gusano de la muerte. Luluel queda impresionada al ver uno por primera vez y empieza a dibujar. Garam le grita, diciendo que no es momento para eso, porque si los alcanzaba, el carruaje sería destruido. Luluel dice que para eso está el escolta, o sea él, y le ordena que acabe con el monstruo. Garam dice que ni siquiera un aventurero de rango A podría derrotar a un monstruo así. Y de repente, el sol desaparece. Cuando miran por la ventana, el gusano gigantesco los estaba mirando fijamente. Luluel se da cuenta de que es muchísimo más grande de lo que imaginaba. Luluel, temblando y casi llorando, dice que en momentos como ese ni siquiera da tiempo de escribir el testamento, la vida es un soplo, gente. Garam ya había aceptado su destino y dice que era su fin. Con el gusano rodeando el carruaje, Garam, que ve que no hay más remedio, reúne algo de coraje y se lanza contra la criatura. Saca su espada contra el monstruo que es 10 veces más grande que él, cuando ve en el cielo, ¿un pájaro? No. ¿Un avión? No. Es Darth Vader, alias señor Lugo, fulminando al monstruo con un solo golpe.
Luluel dice que Garam era más fuerte de lo que parecía, pero él dice que no fue él, sino ese sujeto que vive por ahí. Ya en la aldea Zema, Luluel agradece la escolta de Lugo, quien simplemente agradece los agradecimientos y dice que necesitan encontrarse con el jefe de la aldea. Luluel le dice a Garam que al menos le agradezca directamente al tipo, que apenas murmura que ya iba a hacerlo. Luluel le susurra al oído que, si un aventurero perdiera contra un campesino, sería terrible para su orgullo. Garam le dice que se calle, pero en su mente sabe que Lugo no es un campesino común. Al llegar a la casa del jefe de la aldea, son recibidos con una bienvenida un tanto peculiar. Tanto el jefe de la aldea como la reina de las hadas hacen un pequeño baile de bienvenida. Tras un silencio ensordecedor, Luluel se presenta como la investigadora del gremio y espera trabajar con ellos. Garam se presenta y dice que está encargado de la escolta. Tiemia se queja con el jefe de la aldea porque él le dijo que eso los entusiasmaría, pero no pasó nada. El jefe dice que, al parecer, la gente de la capital tiene un ambiente diferente. Luluel interrumpe a los dos, diciendo que irá directo al punto, les gustaría echar un vistazo completo a la aldea, si es posible, ya que nunca habían oído hablar de humanos y monstruos viviendo en paz. Siendo un caso tan raro, planean hacer un informe bien detallado. Tiemia y el jefe le piden que observen todo con atención, ya que, desde que llegaron las hadas, han recibido ayuda de muchas maneras. Tiemia dice que todo es verdad e incluso llama al señor Lugo para que vaya con ellos a mostrar lo increíbles que son. El prota acepta sin querer aceptar, y Tiemia, toda enamorada, agarrada de su mano, empieza a jalarlo. Garam le dice a Luluel que Tiemia, que se autoproclama rey de las hadas, definitivamente no es un monstruo común. Él la ha estado observando y dice que hasta ahora no ha notado ninguna brecha. Luluel dice que quizás la fuerza del prota venga precisamente de esa vigilancia constante. Entonces Luluel usa una de sus bendiciones para hacer una verificación en Tiemia, una bendición llamada Jackey, de los 100 planos. Luluel nota que Tiemia también tiene una bendición, así que no era puro cuento eso de que fuera la reina. Luluel dice que valió totalmente la pena venir a ese lugar remoto. El anciano entonces aparece detrás de los dos, diciendo que ya había dicho que Tiemia es la más adorable de todas. Al fin y al cabo, ni siquiera en la capital real hay una chica tan encantadora como ella. Luluel enseguida se interesa por saber más sobre ella, pero de quien realmente quiere saber más es del prota. Usa su habilidad sobre él, pero no logra descubrir nada. Al menos quería saber su nombre, pero su habilidad se rompe al intentar averiguar algo más. Entonces se muestra al prota diciéndole en la mente de Luluel que prefiere que no indague más en su vida. Luluel tropieza, el prota la sostiene y le dice que por poco se cae. Luluel le pregunta en voz baja quién es en realidad, y él dice que, como ya lo dijo antes, es mejor para ella no saberlo. Garam, preocupado por Luluel, le pregunta si está bien, y ella pone de excusa que solo es un dolor de cabeza, probablemente por el largo viaje. Entonces Tiemia dice que sabe el lugar perfecto para ir primero, siendo este el mejor dispensario de la aldea, y el único. Al llegar al lugar, Garam dice que parecía más una casa destartalada, y literalmente una casita linda, viejo. Luluel regaña a Garam para que no sea grosero, aunque sabe que ese lugar no se compara con una farmacia de la capital real. El prota entonces llama a la puerta y pregunta si puede echar un vistazo a una paciente que trajeron. Ella abre la puerta, y Luluel inmediatamente cree que la farmacéutica es solo una niña. Lilin pregunta si la paciente es Luluel. Luluel responde que sí, pero... Cuando se da cuenta, ya está acostada en una cama, a punto de ser tratada por Lilin. Garam, viendo toda la escena, pregunta si realmente es una doctora/diagonal farmacéutica, porque parece más un asistente. Tiemia lo reprende, diciéndole que deje de ser tan arrogante. Lilin le dice a Tiemia que se calme, porque en realidad no se parece en nada a una doctora. Tiemia grita diciendo que sí es una gran farmacéutica. Garam también duda de que lo sea. Entonces Luluel le dice a Garam que se calme, porque siente un olor a hierbas tan fuerte en Lilin que hasta se impregna en su ropa. Eso solo ocurre si una persona manipula hierbas todos los días. Así que, como mínimo, parece tener algo de experiencia en eso. Dicho esto, Lilin le dice que se recueste y se relaje. Entonces Lilin comienza a pedirle al espíritu bondadoso que, por favor, le muestre dónde está herida esa persona. Luluel le pregunta a Lilin si eso era una bendición. Lilin dice que tiene la bendición de los espíritus menores, siendo una farmacéutica que trabaja con ellos. Luluel se pregunta qué está pasando con esa aldea, para que una chica tenga la bendición del rey de las hadas y la otra, que es una hada, no la tenga, siendo esta la tercera bendición rara después de la del prota. Lilin dice que el flujo de energía mágica de Luluel está interrumpido, siendo esa la causa de sus dolores de cabeza. Luluel pregunta cómo puede saber eso. Lilin dice que los espíritus menores son muy talentosos. Entonces Lilin grita llamando a Peisa,
para que por favor traiga los medicamentos números 6 y 17. Peisa aparece con los medicamentos y se los entrega a Lilim. Ella le agradece, y Garam no entiende cómo es que un humano y un hada se llaman por su nombre mutuamente. Lilim explica que un medicamento ajusta el flujo mágico y el otro alivia los dolores de cabeza, e uno sería como el Doril, el dolor desaparece. Luluel pregunta si guarda ese tipo de medicamentos en su inventario, y ella dice que sí. Luluel comenta que, si realmente puede hacer lo que dice, incluso en la capital tardarían una eternidad en conseguir esos medicamentos. Lilim dice que eso es gracias a Peisa y las demás hadas, ya que son increíbles en cuanto a hierbas del bosque. Saben exactamente dónde crece cada flor. Entonces Lilim combina las hierbas que las hadas recolectan, y gracias a eso pueden mantener en inventario medicamentos raros y caros, cosas que antes solían importar desde la capital. Luluel piensa que la lógica cuadra, pero, aún así, siguen siendo monstruos. Duda de si realmente los monstruos les mostrarían a los humanos dónde encuentran las hierbas. Entonces se toma el medicamento y dice que sabrá si es cierto ahora. Instantáneamente, dice que su dolor de cabeza desapareció. Luluel dice que eso es increíble, tener un medicamento con ese tipo de efecto rápido, casi inédito incluso en la capital. Lilim dice que ella misma lo hizo, y, obviamente, con la ayuda de Peisa. Luluel anota mentalmente que Lilim es una joya, bendecida con un don, y que su habilidad y conocimiento son reales. Piensa que dejarla en esa aldea sería un desperdicio. Luluel entonces le pregunta a Lilim si nunca ha considerado irse a la capital, ya que, con su nivel de habilidad, probablemente tendría una gran demanda ya. Luluel dice que la guilda la aceptaría en su equipo. Así, podría tener una clínica mucho más grande que esa. Lilim agradece la oferta y la rechaza, y Luluel entiende mal, creyendo que había aceptado, y dice que empezará el proceso para llevarla a la capital. Pero luego se da cuenta de que fue un rechazo y quiere saber por qué. Explica que en la capital tendría instalaciones de primera clase, su salario se dispararía, y tendría mucho más espacio para crecer. Lilim dice que realmente ama la aldea de Acema. Claro que estaría interesada en tener mejores equipos, pero solo para usarlos para ayudar a la gente de Acema. Si simplemente se fuera, causaría muchos problemas para todos. Además, tiene a Peisa y a las demás hadas. Solo con tenerlas ahí ya le ayudan mucho a expandirse como farmacéutica. Lilim dice que ellas avisan cuando van a florecer las flores, donde van a florecer, incluso avisaron que ellos estaban llegando a la aldea. Luluel dice que entonces ya sabían que ellos llegarían también. Tiemia dice exactamente, ya que ellas vuelan por toda la aldea y reportan todo lo que pasa alrededor. Y añade que tampoco están interesadas en ir a la capital, porque no tiene sentido dejar el lugar más seguro del mundo si Lugo está allí. Garam se mete en la conversación, diciendo que, después de verlo usar sus habilidades de cerca, le pregunta a Lugo por qué no muestra lo que normalmente hace en el día a día. Luluel admite que ella también tiene curiosidad por eso. Si está bien, le gustaría verlo junto con Garam. El prota, quiero decir, el señor Lugo, dice que lo mostrará, pero solo si pueden seguirle el ritmo. Tiempo después, se muestra a Luluel diciendo que, para ser sincera, se arrepiente mucho de haber decidido acompañar al prota, ya que tanto ella como Garam están huyendo de un montón de 100 pies gigantes, iguales al de antes. Ella grita que ya no aguanta más, y Garam grita que, si todavía tiene aliento para gritar, entonces también tiene para correr. Se ve al jefe de la aldea tomando un té tranquilamente, y ella grita que corra, porque esa cosa era un desastre natural andante. Él solo se ríe y dice que cosas como esas pasan todo el tiempo. Ya que han gritado suficiente, les ofrece un poco de té. Garam empieza a sacudir al anciano, diciéndole que lo escuche, porque eso no era un simple monstruo como él pensaba. Luluel dice que tenía razón, si no llamaban refuerzos desde la capital ahora, la aldea de Acema sería borrada del mapa. O tal vez no. En un abrir y cerrar de ojos, todos los monstruos fueron derrotados gracias a la magia de nuestra querida Tiemia. Los dos empiezan a preguntarse qué tipo de brillo era ese que rodeaba a Tiemia. Ella empieza a presumir, diciendo que, como reina de las hadas, ni los monstruos escapan de su magia de robo. Ambos dicen que eso fue increíble y le piden que se encargue del 100 pies gigante, pero lamentablemente Tiemia dice que ese monstruo parecía ser inmune al robo de alma. Vuelven a desesperarse. Entonces Tiemia le pregunta al prota si podría encargarse del monstruo. Él dice que será complicado, porque el núcleo mágico del monstruo está en su frente, pero, con ese tamaño, la magia no va a funcionar. Garam le dice al prota que, por su seguridad, retirarse también sería una opción. El prota nota que Garam tiene una buena espada, así que decide pedirla prestada un momento. Ya con la espada en mano y en postura de combate, Tiemia le pide a Lugo que termine con eso de un solo golpe. El prota dice, sin problema, así se hace. Con el monstruo arremetiendo contra el prota,
él comenta que hace mucho que no usaba esa postura, una postura que Luluel dice haber visto antes. Esa postura fue creada por Leucoteoide, o sea, él mismo. Dicho y hecho, en un instante, el prota corta al monstruo por la mitad de un solo tajo. Tiemia dice que ya esperaba eso de Lugo. Entonces el jefe de la aldea pregunta si los inspectores ya entendieron que él es el guardián de Acema. Ellos observan. Luluel mira al anciano aliviada y dice que lo entendió perfectamente. Con ambos partiendo, Luluel empieza a redactar el reporte por escrito. Informa que no hay hadas cerca del gran bosque de árboles que rodea la aldea de Acema porque ellas coexisten con el pueblo, teniendo conocimientos avanzados en agricultura, destreza e industria, además de una movilidad bien desarrollada para distribuir información entre ellas. Para la aldea de Acema, cuya población es en su mayoría de ancianos, la asistencia de las hadas se ha convertido en una enorme bendición. La razón por la cual las hadas son tan cooperativas con los humanos es porque Acema es el lugar más seguro de la región, y todo eso gracias a... Luluel entonces duda si debería escribir sobre el prota o no. Garam le dice que no dude en escribir sobre él, definitivamente deberían reportar la existencia del prota a la guilda, ya que él es un objetivo monstruoso. A Luluel le hace gracia ese cambio de actitud. Garam dice que solo quiere recalcar lo increíble que es, y que se asegurará de informar al maestro de la guilda para traerlo al equipo. Dice que tal vez, si se convierte en aprendiz del prota, logre cierta iluminación y pueda superar la barrera del rango. A Luluel asiente, pero sin estar del todo de acuerdo, porque, un tiempo antes de irse, le preguntó al prota si tenía intención de ir a la capital, y él claramente respondió que no. Luluel dijo que ya lo imaginaba. Tiemia y Lilim también rechazaron la oferta. El prota dijo que, a diferencia de él, tal vez ellas acepten si ella insiste, pero claro, solo si continúa ofreciéndoles la oportunidad. Ya de regreso al presente, Luluel piensa que si sigue insistiendo en reclutarlas, eventualmente aceptarán. Le dice a Garam que, ahora que Leucoteoide cayó al rango F, necesitaban un nuevo héroe. Garam pregunta si ella comprende que ese tipo, también conocido como Lugo, el prota, Luke, tiene el potencial para convertirse en el héroe que necesitan. Luluel dice que esas son las palabras exactas. Entonces Luluel menciona a Lisa Merrente. Garam pregunta si no era la santa que formaba parte del equipo de Luke. Luluel dice que sí, exactamente ella, y que intentará hablar con ella sobre Lugo. Están en problemas. Semanas después de que los investigadores de la guilda regresaran a la capital, la gente del pueblo estaba luchando contra el temible monstruo detrás de la clínica. Lilian y Peisa se enfrentaban a una gran batalla contra la Overgrown Seed. Esa semilla había estado creciendo libremente detrás de la clínica durante años y años, pero ahora era el momento de darle un final. Entonces, después de 3 horas, ambas son encontradas derrotadas por esa hierba monstruosa. Peisa pregunta por qué Lilian de repente quiso desmalezar su patio trasero. Lilian dice que quiere construir un jardín ahí, para que las otras hadas y ella puedan plantar fácilmente las frutas que recolectan. Peisa dice que pueden simplemente recoger las hierbas que necesitan en el bosque. Lilian dice que nunca se sabe cuándo los monstruos atacarán, y que, si alguna de ellas se lastima, su corazón se rompería. Peisa se emociona al ver que Lilian pensó en ese jardín solo por ellas. Muy tierna. Peisa se levanta y dice que, en ese caso, va a conseguir al ayudante más fuerte del mundo, es él. El prota toma la hoz para desmalezar el terreno y dice que se encargará del resto. Lilian piensa que Lugo realmente es fuerte, pero tal vez tendría dificultades con una simple limpieza del terreno. El prota entonces les dice que no se acerquen, porque se va a poner peligroso. El hombre se pone a trabajar. Lilian le dice que no puede ser peligroso simplemente cortar la hierba en el patio, entonces el prota simplemente crea un vendaval que arrasa toda la maleza en un instante. El hombre sabe hacer de todo. El prota entonces pregunta qué planeaba hacer Lilim en ese lugar. Peisa dice que Lilim quiere hacer un jardín en su patio trasero. El prota pregunta qué tipo de semillas estaba pensando plantar. Lilim saca 3 semillitas y dice que son Roca Seeds, un ingrediente para pociones de recuperación de maná. El prota observa y comenta que es muy útil tener eso, como era de esperar de una farmacéutica de primera. Poco después, pregunta por otra semilla. Lilim responde que unas son para pociones de resistencia, estamene y otras hierbas para tratar heridas. El prota dice que todo suena bien y que trabajar la tierra parece divertido. Los dos se agachan en el suelo. Entonces, Lilim, de manera muy cariñosa, dice que el prota es un gran ayudante para ellos. Peisa, que no es tonta, piensa de inmediato que las cosas van por un buen camino, que pillina. Con el jardín casi terminado y algunas semillas ya plantadas, Lilim agradece por la ayuda del día y dice que algún día le pagará al prota. El prota le dice que no se preocupe y que, cada vez que necesite una ayuda masculina, solo le avise. Algo me dice que ella necesitará una ayuda muy específica algún día, prota.
Al escuchar esas palabras, Lilim recuerda cuando desconfiaba de él y se da cuenta de que nunca hirió a nadie en la aldea. Entonces piensa que quizá, solo quizá, debería confiar en él un poco. Dejando atrás la desconfianza, le dice que para la próxima pedirá su ayuda. El prota le dice que no se avergüence. Y, para que no sea una relación de ida, ella le dice que, si él también necesita algo, puede pedírselo, y ella hará todo lo posible por ayudar. Él dice que cuando llegue ese momento, él también contará con ella. Lilim pronto se arrepentirá de esas palabras. Al día siguiente, llega a su casa y grita al ver un montón de solicitudes de exámenes sobre su mesa. Peisa aparece volando en la sala y le pregunta qué pasó. Casi llorando de desesperación, Lilim le pide que mire la mesa. Explica que todas esas solicitudes eran para mezclas de medicamentos. Peisa revisa y confirma que tiene razón. Lilim comenta que casi todos esos pedidos son fórmulas delicadas que requieren mucho cuidado. Dice que no tiene idea de cuánto tiempo le llevará terminarlos todos. Peisa empieza a darse cuenta de que algunas son para un afrodisíaco potente e medio sospechoso, otra para un veneno, otra para un somnífero de acción rápida, creo que alguien está tramando algo. Lilim dice que más tarde va a denunciar esos tipos de pedidos, pero aún así se pregunta cómo pasó algo así. El prota aparece de la nada, pide permiso y ve que Lilim también recibió esas cartas. Él dice que a él también lo inundaron con solicitudes, y comenta que parece que Luluel distribuyó sus nombres por toda la capital. Lilim está agradecida, pero también decepcionada por tanto trabajo. El prota simplemente dice que no le gustó del todo la situación. El tipo es tranquilo. Al prota no le gustó especialmente una carta, y ya saben de quién es. Le muestra a Lilim y ahí está, un pedido proveniente de la Iglesia Sagrada de Arat. Lilim dice que recibir un llamado de la Iglesia Sagrada de Arat es increíble. Peisa pregunta si eso realmente es tan importante. Lilim responde que sí, esa iglesia es donde pertenece la Santa Lisa Merrente, la antigua miembro del equipo de Leucoteoide. Peisa entonces se pregunta qué tipo de invitación podrían haberle hecho al prota. Él dice que Lisa lo invitó a formar un grupo y que ella vendría a Cema pronto. Ellas leen la carta, y es cierta. Lilim dice que es una oportunidad gigantesca y que él sin duda debería aceptar. Él dice que no. Lilim pregunta por qué, y el prota responde que tuvo una experiencia terrible con Lisa en el pasado, y que si se volvieran a ver cara a cara, probablemente ella haría algo terrible otra vez. Lilim cree que tuvieron un romance dramático. El prota niega y dice que solo no quiere volver a verla. Lilim comenta que Lugo parece el tipo de persona con una gran historia tras de sí. El prota entonces dice que Lilim le dijo que él podía pedirle cualquier cosa en cualquier momento. Lilim, dudosa, responde que sí. Entonces él le pide que, en su lugar, sea Lilim quien conozca a Lisa y rechace la oferta. Ese era su pedido. Y bien fácil, ¿no? Tiempo después, Lilim nos cuenta que es verdad que le dijo al prota que le ayudaría en cualquier cosa, pero no esperaba que fuera un pedido así. Justo ahora está llevando un té a la santa con su caballera. Esta le agradece por el té. Lilim nos dice que lo sabía, pero el cabello rubio de Lisa parecía seda, su gracia irradiaba por completo, los caballeros sagrados a su lado eran claramente poderosos, eso era ser santa. Lilim, muy nerviosa, pregunta qué traía a Santa Lisa a ese lugar remoto. Lisa sonríe y le pide que no actúe tan tensa. Lilim dice que lo sabe, pero no puede evitarlo. Tiemia grita al lado de Lilim diciendo que Lisa tiene razón, no había razón para estar tan nerviosa. Luego Tiemia le dice a Lisa que probablemente ya sabe quién es ella, la reina de las hadas. Lisa ignora a Tiemia y dice que sí, ha escuchado mucho sobre su excelencia como farmacéutica, claro, también ha oído rumores sobre la reina de las hadas, Tiemia. Entonces Lisa cuenta que quiere invitarlas a las dos de vuelta a la capital para servir allí, pero primero quiere saber dónde está Lugo. Ambas le dicen que ya han rechazado esa invitación antes. Como pareció una amenaza, la caballera sagrada apunta la espada para mantenerlas alejadas. Lisa dice que puede relajarse. Comenta que los caballeros son de sangre caliente y que, si en el futuro la aspirante a Santa Lilim resultara herida, no terminaría bien para nadie. Lilim no entiende por qué la llaman futura santa. Lisa explica que es lo correcto, con esa inteligencia para dirigir una clínica desde tan joven, habilidades que impresionaron a la investigadora Luluel y la profunda confianza de los aldeanos, pero sobre todo, tiene una aura encantadora. Lisa dice que eso es un don. Luego declara que está decidido y toma la mano de Lilim. Y dice que va a convertirla en santa. Encantada con Lilim, le pregunta si puede llevar a la iglesia santa a una gloria aún mayor. Lilim, desesperada, comienza a decir que no, no, no. Y se da cuenta de que el prota tenía razón al advertirle sobre Lisa. Muestra al prota diciendo que Lisa atacará con toda su fuerza desde el principio,
pero que, desde el momento en que la víctima le permita tomar el control del ritmo, estará cayendo en su juego. Lilian dice que solo había escuchado que ella era encantadora, calmada, con un alma bondadosa, no había forma de que fuera tan fuerte. El prota cuenta que esa es exactamente su táctica. Ella usa esa imagen serena y encantadora para tomar por sorpresa a los demás. Entonces toma el control total de la conversación. Si eso llegara a ocurrir, Lilin necesitaría darle la vuelta a la situación para mantenerse al mando. Ese momento llegó ahora, y Lilin decide decirle a la santa que tiene algo que decir. Lisa pregunta si se trata de algún problema. Lilian dice que rechaza la oferta de ir a la capital con Lisa, eso incluía tanto a ella, como a Tiemia y Lugo. Se disculpa y le pide a Lisa que abandone la aldea. Lisa comenta que parece que hubo un malentendido. Lilian dice que lo comprende, pero de repente Lisa conjura un círculo mágico de teletransporte, llevándolas directamente a la capital. Lilian intenta correr, pero Lisa la agarra de la mano y le dice que, una vez que sea presentada con seguridad en la iglesia sagrada de Arad, la santa está completamente segura de que toda esa confusión que siente será aclarada. Tiemia intenta salvar a Lilian empujándola lejos. Lisa dice que le alegra ver a Tiemia junto a ellas, ya que ya esperaba que se uniera. Tiemia se asusta con la mirada de la santa. Entonces Lisa llama a su caballera sagrada y dice que ya es hora de partir. Lilian piensa que esto es malo. Muy malo. Vuelve al pasado diciendo que no había forma de que la santa fuera tan mala como el prota decía. El prota le dice que solo dice eso porque aún no ha conocido a la santa de verdad. Le dice que, si las cosas se salen de control, lo llame, que él llegará en un abrir y cerrar de ojos. Es entonces cuando ella grita por el señor Lugo, que aparece de la nada saltando por la ventana. Cae diciendo que se quedó cerca por si algo sucedía, pero no esperaba que ella usara un círculo de teletransporte. Tanto Lilian como Tiemia gritan para que él, el prota, las ayude. Y él corre hacia ellas. La santa dice que es muy conveniente que los tres estén presentes, ya que eso ahorra mucho tiempo, pues así podrá acompañarlos a todos en la capital de una sola vez. Peisa llega toda feliz para contarles sobre los planes de la señora Armal, pero tan pronto entra en la sala, todos ya han desaparecido. Ya en la iglesia sagrada de Arad, específicamente en la sede de los aposentos, se muestra una escena bastante interesante de Lilian probándose las ropas de la iglesia de la santa. Ella pregunta si está bien usar una prenda tan fina como esa, pero no vestirse le parecía aún menos correcto. Entonces recuerda lo que le dijo el prota. En una escena anterior, antes de estar en la iglesia, el prota les dice que, una vez que el portal sea activado, ya no habrá vuelta atrás, así que les pide que escuchen bien, desde ese momento, estarían en territorio enemigo, así que debían hacer todo lo que les ordenaran sin armar una escena, y les promete que las protegerá a toda costa. Minutos después, Lilian se pone la ropa de la iglesia, y aparentemente le gustó, y parece que realmente le encantó, aunque fuera tan cara que nunca podría pagarla. Aún más con los detalles dorados, dice que ser una santa es realmente símbolo de poder. Se le subió a la cabeza. Luego se pone un poco esquizofrénica y dice, yo soy la santa Lilin, obedezcan mis órdenes. Después de esa escena creepy, Tiemia entra preguntando cuánto más va a tardar en cambiarse de ropa. Lilian se tropieza del susto, y Tiemia ahora aparece como la hermana Tiemia. Lilian la encuentra muy adorable con ese atuendo, entonces Tiemia dice que quiere mostrarle algo aún mejor. Al salir de la sala, ven al señor Lugo ahora con una armadura de caballero, todavía con su máscara, porque es Shad. Lilian piensa que es una combinación genial e una armadura blanca y un casco negro. Lugo les dice que dejen de hablar de su ropa, ya que aparentemente eso forma parte de la prueba para unirse. Entonces llega Lisa diciendo que parece que todos ya están listos, y comenta que todos están muy bien vestidos. A partir de eso, dice que primero les mostrará la capilla. Ya en la capilla, Tiemia y Lilin se impresionan con la belleza del lugar, ya que era la primera vez de ambas en una. Ven una pintura de una mujer representada como Arat y un fénix. Lilian dice que conoce a la diosa de la pintura, pero quiere saber más sobre el pasado. El prota dice que ese pájaro es el Fénix Venex. Lilian se impresiona al saber que es una fénix, capaz de curar cualquier tipo de herida, pero que, si eso fuera tan fácil, los médicos se quedarían sin trabajo, así que tampoco es algo tan genial. Lugo dice que no importa cuántas veces lo mates, siempre se regenera y vuelve a la vida para vengarse, siendo un ave extremadamente problemática. Lisa dice que claramente Lugo sabe mucho sobre el ave. Lugo dice que es solo conocimiento general. Tiemia dice que es una pintura realmente increíble y que quiere que un artista la pinte a ella también. Lugo comenta que tanto Venex como Arad son seres legendarios, pero que existen en forma de bendiciones, y que ella tiene la bendición del rey de las hadas. Entonces, si sigue haciéndose un nombre, quizá un día también se convierta en una leyenda y la pinten en un cuadro como ese.
Ella se pone muy feliz al escuchar eso y dice que trabajará duro para lograrlo, agarrando el brazo del prota. Lisa entonces pregunta si el prota no estaría interesado también. Con el conocimiento y la fuerza que Luluel reconoció, él sin duda podría convertirse en una leyenda también. Él dice que no le interesa formar parte de eso. Lisa le agarra la mano y le pide que no diga eso, y le propone convertirse en un caballero sagrado, así podría volverse una leyenda. Él rechaza otra vez, y ella sigue insistiendo para que se convierta en un caballero sagrado ahora, porque algún día estaría siendo pintado junto a la Santa Arad. Él rechaza y vuelve a rechazar. Entonces, después de tanta insistencia, se suelta de su mano y grita diciendo que, como ya dijo la última vez, nunca se convertirá en un caballero sagrado. Lisa no entiende la forma en que él se expresa, porque ella nunca lo había invitado a ser un caballero sagrado antes, y pregunta si esa no era su primera vez. Las otras dos tontas se confunden y creen que fue cuando Luluel lo invitó a ir a la capital. Para que él no fuese descubierto, da la espalda a las tres y repite que nunca será un caballero sagrado, y les dice que vayan ya al otro lugar del castillo. Lisa corre tras él, diciendo que debía esperarlo, que ese no era el sitio correcto del tour por la iglesia. Las otras dos tontas empiezan a sospechar que hay algo extraño en el aire, ya que Lugo dijo que no era su primera vez juntos, pero Lisa lo trata como si fuera la primera vez que lo conoce. Lilian entonces quiere saber qué está pasando realmente en ese lugar. De vuelta al turno, Lilian le dice a Tiemia que, básicamente, Lugo sabe quién es Lisa, y Tiemia añade que Lisa actúa como si no tuviera ninguna pista sobre quién es Lugo. Lilian sugiere que tal vez sea porque él oculta su rostro con ese casco, pero dice que aún así su voz y sus gestos son muy difíciles de pasar desapercibidos. Tiemia piensa entonces que el casco es exactamente eso. Explica a Lilian que algunas armaduras y cascos llevan encantamientos bloqueadores de reconocimiento facial, en otras palabras, funcionan como máscaras para esconder la identidad real. Lilian dice que tiene sentido. Tiemia añade que Lugo podría haber usado ese casco especialmente para ocultarse de Lisa. Lilian comenta que ella es muy poderosa, así que no sería sorprendente que él estuviera tratando de mantenerse fuera de su radar. Entonces, desde adelante, grita que Lugo es algo verdaderamente aterrador. Se muestra que el prota está rompiendo corazones entre las santas y las hermanas, que dicen que él tiene un cuerpo increíble, y algunas preguntan si tal vez podrían probar un pedacito de él. Él aclara que todo es un malentendido. Lisa explica a las dos que, en su iglesia, es muy raro encontrar un hombre así, por lo que estas oportunidades para interactuar con hombres son muy pocas. Lilian dice que, aún así, ese tipo de contacto es extremo. Lisa añade que los hombres tienen que vivir en celibato toda la vida por devoción a la diosa, pero las mujeres son libres de buscar romance como quieran. Tiemia se irrita, diciendo que eso ya es demasiado y que va a sacar a esas chicas de encima ahora mismo. Lisa le dice que eso no parece necesario. El prota, astuto como siempre, les dice a las chicas que está de guardia hoy, pero que si él se encuentra con alguna más tarde, con gusto volvería, y espera que comprendan su situación. Ellas empiezan a decir que él realmente es un caballero y, todas enamoradas de él, dicen que esperarán su regreso y que no debe romper su promesa. Luego se acerca a Lilian, se arrodilla frente a ella y dice que, aunque la escena haya parecido extraña a su vista, aunque haya sido inapropiada, le pide por favor que tome su mano, ya que si están separados, no podría protegerla bien. Ella se sonroja completamente, diciendo que todos los estaban mirando en ese momento. Las otras chicas empiezan a preguntar quién era esa nueva en el área. Algunas dicen que es de la misma aldea que Lugo. Él, aún arrodillado, dice que lo siente por aquellas otras chicas, pero estando en territorio desconocido, nunca se sabe dónde podrían estar escondidos los enemigos. Entonces les pide que lo consideren como si fuera ella ayudándolo a él. Ella, con mucho esfuerzo, acepta tomar su mano. Tiemia, celosa, pregunta por qué él no sostiene su mano también, y el prota, con la excusa más floja del mundo, dice que si tiene ambas manos ocupadas, no podrá protegerlas a ambas al mismo tiempo. Tiemia dice que no le parece justo. Lisa entonces interrumpe a los tres, diciendo que continúen con la prueba de iniciación. Y, desde ese momento, su recorrido fue muy tranquilo. Se muestran la gran catedral, el altar, la sala del coro de la iglesia donde las santas se reúnen para cantar himnos juntas. Lilian dice que la iglesia de Arad es increíble, como si fuera un parque temático sagrado. Lisa agradece los elogios, y Tiemia dice que Lilian parece muy buena. Como el prota es el único alerta, les dice a las dos que ese lugar no es un parque temático, sino una fortaleza, y explica que el terreno fuera de la iglesia está lleno de caballeros sagrados. Lisa dice que todo eso sirve para proteger a las santas y a las hermanas de la iglesia, usando la fuerza solamente cuando es necesario. Finalmente, llegan al destino, el santuario sagrado de Lidilna. Al abrir la puerta, Tiemia pregunta si solo es una sala grande y vacía. Lilian dice que todo, de arriba abajo, es completamente blanco,
e incluso parece un poco solitario. Lisa dice que, incluso así, ese lugar es la instalación más importante de todas, porque allí se mantiene la escritura sagrada. Muestra una mini pirámide con la escritura en la cima. Lisa invita a Lilian a subir hasta donde está la escritura. Reacia, ella sube, pues ve que Lugo está con ella, así que si pasa algo, él estará ahí para ayudarla. Mientras ambas suben las escaleras, Tiemia pregunta a Lugo si está bien que ella suba sola con la santa. Lugo dice que no siente peligro por ahora. Rechazar su petición solo causaría más problemas. Aprieta la mano y dice que seguirá de guardia. Las dos llegan a la cima y la santa le dice que de un pasito hacia atrás, se acerca a su oído y susurra que empiecen a rezar a la diosa Arat. Lilin mira la escritura y nota que no hay nada escrito. Entonces comenta eso con Lisa. Ella explica que solo cuando alguien con las cualificaciones para ser santa reza, las escrituras comienzan a aparecer para que esa persona las lea. Las palabras de Arat solo emergen cuando alguien con las cualidades de una verdadera santa ofrece su oración. Lilin entonces pregunta si fue así como recibió la revelación divina sobre la villa de Azema. La santa responde que recibió 3 revelaciones. La primera fue sobre una chica que nació como monstruo en la villa de Azema y que traería la salvación del reino. A la segunda fue que ese tan esperado llegaría. Lisa dice que estuvo buscando a alguien lo suficientemente fuerte para derrotar a los monstruos, así que obviamente la profecía debía referirse a Lugo. Y entonces, tras una pausa extraña, Lilin le pregunta a Lisa qué ocurrió. Ella responde que la tercera profecía era un poco problemática. Mirándola a los ojos, revela que la última profecía decía, una elegida para ser la santa, la chica más bella con un talento extraordinario. Lisa la mira fijamente y le dice que habló con ella brevemente, pero que, honestamente, su encanto y talento la cautivaron profundamente. Mientras masajea suavemente la mano de Lilin, ésta retira su mano, pero la santa se la agarra de nuevo y le pregunta si no sabía que, para convertirse en santa, era obligatorio ser una chica humana. Tiemia, mirando desde lejos con el protagonista, comenta si no le parece algo extraña esa cercanía de Lisa con Lilin. El protagonista concuerda en que, en efecto, parece muy extraño. Volviendo a Lisa y Lilin, Lisa le cuenta que la tercera profecía decía que la chica de la aldea Azem que visitara el santuario precisamente ese día era, en realidad, un monstruo. Y entonces se pregunta por qué esa regla podría ser un gran problema. Lilin da un paso hacia atrás, asustada, pero Lisa conjura un hechizo y le ordena que se quede quieta. Le dice que Lugo y Tiemia tardarían en llegar hasta donde están, y que si intentaba huir sería considerada un monstruo. Así que, si no quería morir, debía rezar, probando así que es inocente ante Dios. Con la mano de Lilin sobre el testamento, ella dice que no teme a la elección, y cuando comienza a rezar, una luz muy fuerte ilumina todo el lugar. El protagonista ve la luz y dice que eso no puede ser real. Lisa ve que la profecía era verdadera, por lo que le ordena a Lilin morir, llamándola, miserable monstruo de la calamidad. Con el castigo divino liberado, en un destello de luz muy fuerte, el protagonista llega y toma a Lilin en brazos en el último instante. Le pide perdón, diciéndole que todo eso fue muy aterrador para ella. Lilin nota que el brazo del protagonista sangra mucho. Él dice que fue solo un rasguño. Lisa ordena a Lugo que se aleje de Lilin, diciendo que ella era un monstruo disfrazado de humano y que debía ser eliminada antes de que lastimara a alguien. El protagonista no entiende lo que ella acaba de decir. Entonces, Lilin, desesperada y llorando en sus brazos, le dice que nada de eso es verdad, y empieza a pedirle perdón. Lugo la abraza y le dice que está bien, que él era quien debería disculparse por no haber salido de ese lugar mucho antes de que todo eso pasara. Lisa entonces le pregunta al protagonista cómo pensaba que lograrían escapar. Él ve a Tiemia, que llega volando y los toma a ambos. Lilin también le pide perdón a Tiemia, quien le grita, diciendo que la única loca en ese lugar era la propia santa. Cuando los tres están cerca de la salida, aparecen varios círculos mágicos de teletransporte, y muchos caballeros sagrados se materializan frente a la puerta, con Lisa apuntando un hechizo hacia ellos, diciendo que ninguno escaparía de ese lugar. Con los caballeros en posición de ataque frente a la puerta y la santa detrás apuntando un hechizo, Lilin nota que es la primera vez que ve sangrar a Lugo. El protagonista le pregunta si puede levantar las manos. Al hacerlo, Tiemia sostiene a Lilin en el aire mientras él baja al suelo, pidiéndole a Tiemia que cuide de ella por un momento. Tiemia le dice que ni se le ocurra morir allá abajo. Él responde que no tiene ninguna intención de morir. Apenas se acerca a los caballeros, estos se colocan en guardia. Para engañarlos, el protagonista levanta las manos, y sí, funciona. Los caballeros se distraen por un instante, creyendo que se había rendido. Entonces, son sorprendidos por un hechizo de gravedad. La santa queda en shock al verlo usar ese tipo de magia. Con la gravedad siendo demasiado intensa, Tiemia y Lilin son atraídas hacia el centro creado por el hechizo del protagonista.
La santa se ríe de él, diciendo que había perdido la cabeza al atacar a sus propios aliados. Pero todo era parte del plan entre el protagonista y Tiemia. En un ataque conjunto, él lanza a Tiemia hacia los caballeros, y con habilidades de ninja, ella empieza a esquivar a todos rápidamente. La santa nota que intenta usar nuevamente el círculo mágico de teletransporte. El protagonista explica que el círculo mágico no es de un solo uso, si vuelven a tocarlo antes de que desaparezca, serán enviados de nuevo al punto de partida. La santa grita a los caballeros que los detengan con magia, pero ya era demasiado tarde. Tiemia y Lilim eran demasiado rápidas para ser alcanzadas. Lilim ve que el protagonista se queda atrás. Él le dice que está bien y que deje el resto en sus manos, que él se encargará. Lisa le grita, preguntando si comprende lo que acaba de hacer, se ha convertido en enemigo de la Santa Lisa y de toda la iglesia sagrada de Arad. Él le pregunta si eso es todo lo que quería decir. Ella comenta que parece no tener idea de lo aterradora que realmente es, diciendo que es una santa y una aventurera que ha viajado con el grupo del héroe Luke, aunque ella no sabe quién es él. Afirma que es la guardiana de este mundo, que destruye a quienes causan daño a los demás. El protagonista dice que sabe bien quién es ella. Ella se da cuenta de que él se está curando sin usar magia, así que asume que también es un monstruo, y dice que se arrepiente de haber dejado entrar a 3 monstruos en la iglesia. Él responde que no es un monstruo, y que, incluso si Lilim y Tiemia lo fueran, ellas cuidan de los demás con cariño y paz, y que si merecen algo, es vivir junto a los humanos. La santa le grita, diciendo que esa idea de coexistencia es una tontería. Que, aunque él no sea un monstruo, si está de su lado, no es diferente a uno. Por lo tanto, debe quedarse callado y convertirse en otra mancha de sangre en su espada. Al ser atacado por la santa, él esquiva rápidamente. Ella dice que, con esa agilidad y su habilidad para curarse, está claro que es un monstruo. El protagonista dice que ella ya lo había llamado así antes. Ella le responde que eso es imposible, ya que nunca se habían encontrado antes. Él le pregunta si realmente no lo recuerda. Ella dice que un monstruo como él nunca debería haber sido dejado con vida, y que siempre se asegura de eliminar a los últimos sobrevivientes. Luego invoca varias espadas que lo atrapan, y ordena a los caballeros que se lancen sobre él. El prota mira hacia atrás y les dice que no se metan. Entonces, con otro hechizo de gravedad, detiene a todos los caballeros sagrados. Ella dice que él usa la magia de gravedad con mucha maestría y le pregunta, una vez más, si no desea formar un grupo con ella. Y, obviamente, él dice que no. Entonces, ella lanza otra ráfaga de luz hacia él, y él desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Un caballero avisa que está detrás de ella. Apenas ella mira, él le da un puñetazo, justo cuando ella conjura una barrera para intentar defenderse. Debido a la fuerza monstruosa del prota, rompe su barrera. Él se impresiona de que haya logrado bloquear su ataque así. Ella grita que nunca perderá ante un monstruo como él y grita que es por la humanidad. Intentando darle un golpe con la espada, el prota dice que los ataques que usa son esgrima de Seikoku. Ella pregunta de dónde sabe esos nombres. Él sigue explicando que la condición para activar la espada es dibujar un sello en el aire con ella, por lo que es débil contra ataques de corta distancia. Y entonces, adoptando una postura de boxeo, comienza una frenética ráfaga de puñetazos contra ella. Lisa dice que conoce la debilidad de su estilo, por eso dominó la defensa mágica y su esgrima, pero él es simplemente muy fuerte. El prota pregunta qué le pasa. Ella grita que la santa es el escudo del pueblo, por lo que no caerá en sus provocaciones. Piensa que un monstruo, o sea, Lilim, que oculta su identidad para mezclarse con la gente es una amenaza, pero un hombre que protege a ese tipo de monstruos es una amenaza aún mayor. Ella piensa que él falló en sus ataques y ve una apertura. Cuando ella da un corte vertical para acabar con él, el prota desvía y prepara una patada en medio de su mentón. Ella empieza a preguntarse dónde falló. Ella, siendo la santa del grupo de héroes, cortando miles de monstruos con la espada sagrada, incluso cortando la cabeza del héroe al servicio del reino. Sin embargo, dice que eso solo trajo aún más monstruos. Sabe que se equivocó, y dice que la única que debería ser condenada es ella. Ser aplastada hasta morir por la magia de gravedad sería un final adecuado para ella. Entonces, de repente, el prota empieza a lanzar una poción de curación a la santa. Él dice que cuando ella se enoja, sus movimientos pierden delicadeza. Y entonces, ella pierde concentración cuando cree tener ventaja. Él dice que siempre se lo advirtió, pero parece que ella aún no aprende y parece que es tan tonta que no se da cuenta que es el maldito Luke quien habla. Ella pregunta otra vez quién es él. Entonces él se quita la máscara y dice que ya le había dicho que recordara. El prota dice que ya hace tiempo. Lisa queda en shock al ver a Luke en carne y hueso otra vez. Él pide disculpas por tratar a los caballeros de manera tan ruda y arroja los medicamentos hechos por Lilim.
Todos celebran al ver que el prota estaba vivo. Lisa empieza a temblar, diciendo que eso no puede ser verdad, que debe ser falso, porque estaba segura de haberle cortado la cabeza. Ella se arrodilla frente a él, suplica perdón y pide una oportunidad para explicar. Cuenta que le debe una explicación. Desde el momento en que le dio el último golpe, todavía puede ver detrás de sus párpados la escena de la sangre en sus manos, derrotándolo indefenso y quemando su cuerpo, pero todo eso por una orden que el reino les dio. Luke dice que sabe y que todo eso quedó en el pasado, y yo no perdonaría. Ella suplica su perdón y le pide que la mire, pero él solo se aleja hacia la puerta. La caballera sagrada que fue a la aldea Zema junto con Lisa sostiene a la santa, y el prota dice que la conoce y pregunta si no escuchó todo lo que la santa acaba de contar, que él fue asesinado por ella. Liz, alias la caballera, dice que Lisa, tras matar al prota, quedó extremadamente triste e gran mierda. Liz cuenta que después de que el prota se fue, organizó medidas contra los monstruos recién activos, se esforzó personalmente por refugiar a niños huérfanos y viajó por todos lados buscando personas capaces de ser nuevos héroes. Por eso llamó a los 3 a la iglesia con ella. Él, de forma irónica, dice que todo fue espléndido. Liz pregunta si insinúa que todo fue solo entretenimiento para ella. Él dice que le pregunte a Lisa en vez de a él. Lisa se inclina ante Liz, y ella pregunta si esa sería su respuesta. Lisa solo puede pedir disculpas. Liz le grita, diciendo que todos los caballeros pusieron su fe en ella. Pregunta si todos los monstruos nuevos, todos los niños huérfanos, todos los caballeros que murieron tratando de llenar el vacío que dejó el protagonista, si todo eso fue culpa de ella. Lisa no puede mirarla y suplica su perdón. Con el llanto y las disculpas de Lisa, de ninguna manera ella hizo todo eso. El prota le dice a Liz que no sea tan dura con Lisa, porque fue el reino quien ordenó todo eso. Lisa no fue la única culpable de lo que pasó. Liz dice que eso solo empeora las cosas, ya que el reino era la raíz de todo mal. Se pregunta qué pueden hacer ahora los caballeros sagrados. El prota les dice que no hagan nada contra el reino, nada de lo que intenten será efectivo. Y si no tienen cuidado, podrían acabar asesinados como él. Entonces se pone la máscara otra vez y le dice a Liz que no es nadie más que Lugo de la aldea Zema, y pregunta si lo entendió. Ella grita que sí. Él entonces ordena a Lisa mantenerse alejada de Lilim y Tiemia, y dice al resto de caballeros que olviden lo que vieron hoy, y que si alguno revela su identidad, no dejará que escape con vida. Con todos avisados, Liz dice que aunque él no dijera nada, nadie se atrevería a ir contra Leucoteoide. Con todo terminado, le pide a Lisa que abra la puerta del lugar, ya que solo una santa podía abrirla. Ella corre a abrir la puerta para él y se pregunta de nuevo cómo pudo equivocarse, cómo pudo alzar la mano contra el hombre a quien más respetaba y confiaba en el mundo. Sin parecer triste, él le dice adiós y se disculpa por los problemas que causó, y ella rompe en llanto de nuevo. Liz dice que no espera que le cuente todo desde ahora, pero verla así le duele el corazón. Así que, si realmente se arrepiente de lo que hizo, debe admitirlo. Lisa dice que no puede decir eso. Liz se levanta y dice que, después de toda esa charla, va a despejar la cabeza. Lisa pide perdón de nuevo. Ella nos cuenta que no tuvo elección, porque recibió una revelación. Cuando estaba rezando ante el testamento, tuvo una revelación que le decía que debía matar a Leucoteoide, de lo contrario el país perecería. Poco tiempo después, visita al sabio y le cuenta sobre la revelación que tuvo. Ella dice que eso solo podía haber sido algún tipo de error, y el sabio dice que no, que sí matarían a Luke. Lisa le dice a Ortram que Luke es uno de ellos, y además es su aprendiz número 1. Ortram dice que las revelaciones de la diosa Arat nunca han estado equivocadas, y que él lo sabía mejor que nadie. Ortram dice además que él tiene el hábito de mantener su poder en secreto ante los demás, una naturaleza verdadera que ni siquiera Ortram sabe de dónde viene. Lisa dice que, aún así, no quiere hacer eso. Preparando un ataque, Ortram le dice que pare, ya que sabe que no podrá vencerlo. Se levanta y dice que va a reportarlo al rey. Y sobre la revelación, no debía contárselo a nadie más. Ella cae en llanto, y con el prota corriendo hacia Lilim, dice que solo queda cuidar de Lilim. La profecía revela que él no es humano. Con Tiemia y Lilim corriendo por la capital, Lilim dice que ya no hay caballeros sagrados persiguiéndolas. Tiemia dice que, aunque no haya caballeros detrás de ellas, no saben dónde están las personas de la iglesia. Liliam entonces pregunta a dónde van. Tiemia dice que van a un lugar neutral que existe en todas las ciudades, ese lugar es el gremio de aventureros. Al llegar literalmente volando, las dos se golpean la cabeza contra la puerta de entrada, y todos se asustan pensando que es un ataque, pero se dan cuenta que solo son una hermana y una santa. Tiemia se levanta rápido y pide disculpas por entrar sin avisar. Se presenta como una monja de la iglesia, Tiemia, y muestra a la santa Lilim. Pregunta dónde está el líder del gremio.
Nuestros queridos amigos Luluel y Garam aparecen detrás de ella y le dicen que deje esa mentira tan débil. Garam pregunta si no es muy temprano para un baile de máscaras. Tiemia piensa que son los caballeros sagrados que la vieron y además, literalmente anunció su nombre. Piensa qué hacer, pero ya no hay tiempo. Lilian recupera un poco la conciencia y agradece a Dios que sean Garam y Luluel. Después de explicar todo el lío a Luluel, que se metieron en problemas porque Lisa los llevó a la fuerza a la iglesia sagrada de Arad, etc., ella dice que lo siente mucho. Garam, para no perder la oportunidad, dice que vinieron al gremio para hacerse aventureras. Tiemia le grita que no era por eso, y que además solo estaban interesadas en llamar a Lugo. Tiemia dice que fueron por otro motivo, y saca una carta del bolsillo con el sello de Lugo. Explica que Lugo le dio eso antes de que Lisa llegara a la aldea, y dijo que si surgía una emergencia, debía entregar esa carta al jefe del gremio. Tiemia pregunta si él conoce a Lisa o si es fan. Luluel dice que no puede considerarse fan, pero que le debe una a Lugo. Piensa que es un pedido muy poderoso, probablemente fuera de su capacidad manejarlo. En ese caso, invita a las dos a conocer al maestro del gremio. Al llegar a la puerta de su sala, empiezan a oler carne cruda. Tiemia dice que casi pierde el olfato. Luluel dice que el olor es muy fuerte, pero se acostumbra con el tiempo. Tiemia dice que no quiere acostumbrarse. Garam dice que tendrá que hacerlo, porque ahí está la sala del maestro del gremio, y abre la puerta echándolas adentro. Lilian nota que está cocinando medicinas, y Tiemia nota que es una niña pequeña. Luluel avisa a la maestra que tiene visitantes. La maestra no cree que Luluel y Garam hayan traído visitantes, y deduce que probablemente sea un problema. Al bajarse frente al caldero, dice a Luluel que no se ponga nerviosa, y luego da la bienvenida a Lilim y Tiemia al gremio de aventureros, presentándose como la gran alquimista del gremio, Lara Ledolp. Con esto, doy por cerrado otro guión por aquí. Si quieren una continuación, dejen like y también comenten, que en cuanto haya más capítulos disponibles se los traeré. ¡Hasta la próxima!